Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Más Deporte en Telemiño. Aquí estamos una semana más para acompañaros a vosotros, queridos aficionados de todo el deporte ourensano, pues acercándoos aquí a todas las competiciones, equipos, clubes deportistas de nuestra ciudad y provincia. Y como siempre, pues me acompaña Toño Alfaro, de Más Deporte de la Región. ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Muy bien, genial. Apurando ya este tramo final, ¿no?, de año, en el que parece que los eventos se multiplican, y es porque las competiciones van finalizando, desde las Copas Diputación, desde los eventos escolares hasta campeonatos de España, o sea que tenemos todo el abanico de eventos, ¿no? Y esa gala Más Deporte que ya se aproxima, el pasado viernes pues ya se reunía el jurado para deliberar. También tenemos ya la terna de finalistas en las 11 categorías en las que hay terna de finalistas. Pues nada, preparados ya para esa fiesta del deporte provincial, que es cada año la gala Más Deporte, como desde hace 24 ediciones, y que será el próximo miércoles 10 de diciembre. Pues gala Más Deporte que ya se aproxima, y donde nuestros primeros invitados de hoy pues también siempre tienen una presencia importante en esa gala. Hablamos del Club Gimnasia Burgas, equipo destacado. Como destacada es nuestra primera invitada, doña Isaura Hermida. ¿Qué tal, Isaura? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Muy buenas, vienes muy bien acompañada, ya nos han hecho esa exhibición con ese ejercicio antes de la cabecera del programa. Siempre es un placer, desde luego, contar con vosotros, porque es desde luego muy espectacular. Y nosotros encantados por poder también dar visibilidad a lo que hacemos. A mí me parece realmente complicado lo que hace Isaura, me parece increíble, y la muestra lo hemos visto antes. Voy a presentar a las protagonistas, desde luego. Yolanda García, ¿qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás? Bien, y todo bien. Aquí en el otro banquillo tenemos a Iria do Nascimento. ¿Qué tal, Iria? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y Claudia Pombar, ¿qué tal, Claudia? Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias a las tres por deleitarnos así en el principio del programa pues con esa exhibición.
parte del ejercicio, ¿no, Isaura? Sí. Adaptado aquí a la... Claro, es uno de los ejercicios de los que hacen en competición. Estamos empezando todavía la temporada, llevan juntas desde octubre solamente, o sea, llevan entrenando muchos años, pero los grupos cambian cada año, por edades, por categorías, por tamaños. Bueno, ya veis un poco las características de este deporte. Entonces, bueno, sí que es un poco complicado, pero disfrutamos muchísimo igualmente, adaptando de un suelo de un 13×13, adaptarlo a este espacio. Pero bueno, encantados de la vida y espero que haya salido bonito y que lo hayáis podido disfrutar, porque bueno, desde luego que sí, aquí hubo aplausos, ¿eh? O sea, sí. Antes de comenzar el programa. Isaura, yo creo que a Isaura Hermida la conoce todo el mundo del deporte aquí en Ourense, pero no está de más recordar que eres una figura muy destacada en el mundo de la gimnasia, muchos años de experiencia, que has obtenido incluso esa distinción al mérito deportivo de la Xunta de Galicia, también premio Más Deporte de la región en alguna de estas ediciones, y no pierdes la ilusión ni la capacidad de trabajo para llevar ni más ni menos a lo más alto a ourensanos, como en este pasado mundial celebrado en Pamplona, además con récord del mundo incluido. Cuéntanoslo tú. Bueno, decir que Melania nació en Pontareas, no es ourensana de nacimiento, de adopción. Pero bueno, como digo yo, ella lleva siendo parte de nuestro club, que aún me preguntaban esta mañana, pues sí, ya con Yael Campelo, que dónde va, que está retirada Yael Campelo, que sí es ourensana, que fue nuestra primera subcampeona de Europa. Yael Campelo, y tercera en individual, segunda por equipos, ya estoy hablando del año 2012 y 2014. Entonces, bueno, Melania empezó de muy pequeñita a entrenar conmigo en Pontevedra, en el Club Gimnasia Pontevedra, porque el Burgas lleva casi 40 años trabajando en Ourense en la gimnasia, tanto en la modalidad de trampolín, como en acrobática, como en gimnasia general, como incluso en rítmica en ocasiones, y en varias modalidades, y artística incluso. Entonces, tuvimos la necesidad de montar el Gimnasia Pontevedra hace aproximadamente 20 años, con un entrenador que fue seleccionado nacional, que es Pablo Hinojar, que nos dejó hace un año, que fue gimnasta del Burgas toda la vida y se retiró como gimnasta del Burgas también. Y nada, desde que hicimos el Gimnasia Pontevedra también, aparte del Burgas, pues claro, dimos muchas más opciones a muchos más niños de toda la zona sur de Galicia. Entonces, aparte de gente de toda la zona de Ourense y pueblos alrededor de Ourense, también de Pontevedra y zonas de todos los pueblos alrededor de Pontevedra, incluso de Santiago. Nosotros tenemos entrenando aquí en Ourense niños de Santiago, de Lalín, de Pontevedra evidentemente, y de todos los pueblos de Ourense, trabajando, y luego en Pontevedra pues también. Entonces, bueno, Melania empezó con nosotros escasos 6 años, o sea, yo recuerdo una niña chiquitina, ella y su hermano Juan, que empezaron a entrenar con nosotros. Primero empezó en artística femenina, decir que bueno, que también somos entrenadores de artística femenina y masculina, aparte de trampolín, rítmica y acrobática. Y después ya se fue derivando también al trampolín, de hecho estuvo en el CAR con la selección española de artística. Pero sí que es cierto que ella lo cuenta, que no se sentía tan a gusto, porque también se había, como digo yo, es que te habías mal acostumbrado a Pablo y a mí, y ella decía, ya siendo muy pequeña, jo, es que me gusta la instalación de Madrid, pero yo quería que Pablo y tú estuvierais aquí. Y claro, íbamos a veces, pero no es lo mismo. Entonces ella al final, cuando tuvo un poco poder de decisión, igual con 14 años, 15, como mucho, dijo, no, yo me voy a mi casa, Pontareas, y yo me voy a entrenar con mi club Burgas Gimnasia Pontevedra, porque es donde quiero estar. Y se vino y ya empezó a entrenar con nosotros a tope, tanto, bueno, un poquito la artística aún, pero luego ya la modalidad de trampolín, doble mini tran, y bueno, ella ha sido ya, bueno, en absoluto 2 veces campeona del mundo, ha sido también 2 veces récord del mundo. La última, como digo, el trampolín, doble mini tran el pasado. Es la primera española en hacer 3 triples también en trampolín, ha estado a 2 décimas de estar en una olimpiada, de hecho en el 20 se hubiera clasificado, fue la pandemia, entonces hubo ahí. Ha sido campeona de Europa también en deporte olímpico con el equipo hace 2 o 3 años, y es que me pierdo, pero es que ya había el primer campeonato que yo recuerdo haberla llevado, no sé si era la categoría de 12 años, mundial, en los Juegos Mundiales de Edades, no en el mundial absoluto, en el de edades, y ya había quedado tercera, muy pequeñita, que aún hacía artística en doble mini, y octava en trampolín. Quiero decir que Melania lleva un recorrido, es una gimnasta como pocas, con unas condiciones físicas extraordinarias, pero yo en este largo recorrido, que como bien decías, sobre todo por años, me conocen porque llevo toda la vida,
primero como gimnasta del Club 2000, que fui gimnasta también, y luego ya montamos el club y como entrenadora, muchísimos años. Sí que he tenido suerte muchas veces de tener gimnastas con muy buenas condiciones, pero también hemos tenido otros chicos o chicas que incluso en otros clubes no encajaron porque no tenían las condiciones suficientes y que luego han llegado igual. Quiero decir que en nuestro club no se mira las condiciones físicas solo, tiene que venir acompañado también de la capacidad y de que le guste. O sea, cualquier niño es capaz de llegar, de hecho lo hemos demostrado muchos años. Mira, y pongo de ejemplo siempre a mi Miguel Vicente Mariño, que lleva 5 Olimpiadas puntuadas y nació en el 80. Ojo, haced cálculos. ¿En 45 años? 5 Olimpiadas. 5 Olimpiadas. Y me acuerdo Luis Vicente, su padre, que me decía: non perdas o tempo con meu fillo, que é un mante, eu vexo que isto non... Y yo no sé qué bien, y le dije yo, vale, no tiene condiciones físicas de las más adecuadas para la gimnasia, pero es un niño muy listo, inteligente y que le gusta, sobre todo que le gusta. Y mirad a dónde llegó Miguel Vicente Mariño. Entonces, nunca se puede decir que no a ningún niño. Nosotros partimos de esa base, nunca hacemos pruebas. Todos los niños valen para hacer gimnasia. Y el hecho de que Melania tuviera unas condiciones, lo contaba muchas veces Pablo y lo hablamos con ella, vale, pues es casi más estrés para los entrenadores. Lo hablábamos muchas veces Pablo y yo cuando era más pequeña. Vale, te llega una niña con estas condiciones, ¿sabremos qué hacer con ella para que ella llegue? Nivel de exigencia mucho más alto. Porque el nivel de exigencia como entrenador es a veces un poco frustrante dice, ¿y si no estamos a la altura? ¿Y si una gimnasta, un gimnasta se pierde porque los entrenadores no hemos sabido estar a la altura de sus características? Pero habéis sabido estar a la altura y ahí... Sí, pero eso lo sabes después. Y ahora mismo estamos, bueno, hablé con ella esta mañana. De hecho, Isaura, no estamos hablando personalizando en Melania, pero... Daniel Pérez. Tienes que explicarme esto de que os piden autógrafos en los campeonatos del mundo. En los mundiales. Mira, es muy simpático. Mira, Daniel Pérez ha hecho el récord del mundo y ha durado 9 años el récord del mundo de Daniel Pérez. Daniel Pérez sí, nacido aquí en Ourense, también del club, aunque compitió más veces, Daniel sí que compitió más por Pontevedra, por Ximnasia Pontevedra que con Ourense, porque los clubes son de los mismos, somos los mismos entrenadores, los mismos gimnastas. También estructuras, ¿sí? O sea, y son nuestros gimnastas. Entonces, Daniel Pérez, que se retiró de la alta competición hace 7 años, cuando llegamos a Pamplona, vino a ver el campeonato, a ver a sus compañeros, como Melania, en este caso, Adrián y demás. Y al salir de la competición, estábamos en los pasillos, gimnastas alemanes, daneses, italianos, portugueses, Dani, pidiéndole autógrafos incluso en las camisetas, gimnastas que estaban compitiendo en el Mundial Absoluto. Ojo, y Dani estaba un poco, Isa, ¿se acuerdan de mí? Me decía Dani. Dani ahora trabaja de camarero ahí en el bar, en el centro de Ourense. Viene a entrenar, o sea, él está entrenando aquí conmigo, ha quedado subcampeón de España en absoluto este año, Tiene mucho mérito, compatibilizando ahí. Delante de pues, todos los que estaban en el Mundial representando a España este año, me refiero. Pero él no está comprometido a ese nivel por edad, porque llevaba muchos años parado, pero Dani es otro gimnasta de muchísimo nivel. Y que ya te digo, Zalomí, que es el campeón, subcampeón del mundo ahora mismo, Zalomí es un gimnasta ruso, porque Rusia y Bielorrusia sí están compitiendo, pero no como país, como neutrales. De hecho, le hizo mucha ilusión a Zalomí ver a Dani ver a Zalomí, que es un gimnasta estratosférico, que era con quien él competía, ruso. Y de hecho, Dani se veía sorprendido de que se acordaran de él y que le pidieran autógrafos, pero gimnastas y entrenadores. Y entrenadores allí, ¡wow! Hola, ¿cuánto tiempo? A mí y tal. Y decía, ¿cómo se acuerdan de nosotros? Quiero decir, porque yo ahora, quien va con Melania, claro, es la seleccionadora nacional, en este caso, antes era Pablo, desde que no está Pablo es Teresa Ginés, un encanto de persona, una buena entrenadora, es de Valladolid, porque mucha gente dice, ¿cómo es que no estáis ni tú ni Sara García, que es la que lleva el CGTD en Pontevedra, que también es gimnasta mía de varias modalidades, es una gimnasta que ha hecho historia en acrobática, en lo que acabáis de ver, porque es el trío que quedó 7º del mundo en 2010 y nunca ningún trío español ha quedado a ese nivel en ningún mundial desde 2010.
en Polonia. O sea que Sara García, gimnasta y entrenadora también de trampolín, es la que se ha hecho cargo ahora del CGTT. Isaura, y nos vamos ahora, me voy con estas chicas, ¿eh? Sí. Si no aquí están, no las hemos hecho solo venir a trabajar, a hacer el ejercicio. Que hablen. Nos pasamos de la gimnasia trampolín, que nos estaba comentando Isaura, a la gimnasia acrobática, que como decía, me parece una dificultad tremenda. Yolanda, tú ya también tienes experiencia en esto de muchos años. Sí, llevo bastante. Y bueno, todavía compitiendo, todavía en activo. Todavía, sí, todavía. Todavía con ilusión también ahí siempre con ganas. ¿Y cómo ha ido la presente temporada? Cuéntanos tú, y que sé que en el mes de julio tuvisteis Campeonato de España, ¿no? Si me equivoco, junio, creo. Sí. Bien, la anterior fue bastante bien, la verdad que contentas con el ejercicio que hicimos, y esta pues también se pinta bueno. ¿Compartías tanto con Iria como con Claudia ejercicio? ¿O no, antes íbamos en otros grupos, ellas iban en uno con una compañera y yo iba con otras dos chicas, y este año pues vamos a ir juntas las tres, por primera vez, la verdad. Como decía aquí antes, tanto con Claudia como con Iria, que ya tus padres ya trabajaban con Isaura, por eso me imagino que ya te entró por ahí el gusanillo de la gimnasia. Sí, toda la vida, la verdad. Mi madre hacía trampolín con Isa de pequeña, y pues una vez pues por verse pues fuimos a mirar qué hacían, y ya toda la vida también. Yo llevo desde que tengo 6-7 años con ella, es casi mi segunda madre. Alcanzar este nivel tiene que costar mucho. Es que se hace ameno, o sea, al final es estar bien acompañado, estar en un sitio a gusto, y al final es mi casa, y al final lo ves como con niveles, ir a un sitio y hacer lo que te gusta y seguir, y trabajar muy bien. Claudia, ¿es muy exigente Isaura? Puedes decir la verdad, no nos está escuchando. Bueno. Pero entiendo que esto te gusta mucho. Sí. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevas tú practicando con Isaura? Desde los 7 y medio, así. Más pequeña, pero también ya con experiencia en ese Campeonato de España. ¿Y qué tal la experiencia a nivel nacional? Muy... Imagino que no es como competir aquí a nivel autonómico, que habrá más tensión, más nivel. Sí. Toño, todas tuyas. A ver, llegar a la élite es muy difícil, pero llegar a la élite durante tantos años y en tantas modalidades parece imposible. ¿Cómo se consigue eso desde esta esquinita del noroeste español, entrenando pues a veces en la sacristía? En la iglesia. Literalmente. Estuve con Luis hace unos días, que me dio la oportunidad, cuando no tenía instalaciones, de entrenar allí en la iglesia, en San Pío. Y le estaré eternamente agradecida, porque no hubiéramos subsistido. A ver, yo creo que el secreto, no lo sabría decir, pero sí que es cierto que en el año 94 yo tuve 18 participaciones en un mundial de edades, y un cuarto y un quinto ya, un cuarto, un quinto, un 11, un 13 y un 15, en un mundial en el año 94, los años que han pasado. Yo creo que el secreto está en que lo que haces te gusta. A mí me encanta la gimnasia. Yo he sido gimnasta primero del Club 2000, luego he hecho el Gimnasia Burgas, luego 20 años después el Gimnasia Pontevedra. Llevan pasando por mis manos una gran cantidad de gimnastas en varias modalidades, increíble. Gimnastas que muchos de ellos luego han sido entrenadores y siguen siendo entrenadores, médicos, profesores de INEF o otras muchas profesiones de todo tipo, pero que han quedado con un buen sabor de boca todos sus años de gimnastas. Y ahora tengo ya en el club aproximadamente a 12 gimnastas que ya son hijos o hijas de antiguos gimnastas míos, de mis primeras generaciones. Eso también dice mucho, porque ya que me manden a sus hijos y que sus hijos o hijas ya estén compitiendo conmigo, pues cuando tienes dudas, quizás lo que le preguntabais a Claudia, sí, Isa es dura entrenando, pero también hay que entender, y ellos lo entienden, que si tú solo tienes instalación 2 días a la semana, un par de horas, y vas a competir con gimnastas de otros sitios de toda España o partes del mundo que entrenan casi todos los días 3 horas, o estás al nivel o no puedes ir, porque las dificultades son importantes. Entonces tú, para hacer esas dificultades, aparte del trabajo técnico, que eso depende más de nosotros, hay un trabajo físico importante. Tienen que estar en forma y tienen que saber hacer su trabajo. No me queda otra que ser dura, porque los 2 días que entrenan, sus 2 horas escasas, tienen que estar a tope. No podemos perder el tiempo.
porque si no, no llegas al nacional porque hay que clasificarse. Ya luego quedar campeón de España, pues mira, se lleva consiguiendo muchos años, porque también desde el año 90 tenemos a alguien campeón de España, ininterrumpidamente, desde el año 90. Transi Prieto, que fue la primera en trampolín, y desde el 1990 hasta la actualidad, el Gimnasia Burgas siempre ha tenido algún o alguna, o por equipo, o individual, o en una modalidad o en otra, algún campeón o subcampeón de España, quiero decir, ininterrumpidamente, son muchos años. Yo creo que es la ilusión y que te guste lo que haces. A mí a veces me preguntan que por qué he renunciado a ir en alguna ocasión a algún mundial, a algún europeo, que tenía gimnastas y estaba como que yo, no, como ya va Pablo, como ya va Sara, o como ya va alguien. Porque para mí el trabajo de las escuelas, yo cada año, en el mes de octubre, estoy ilusionada por ver las caras nuevas de las niñas y niños de 5 años que empiezan y ver su primer apoyo de manos y ver su primera voltereta y cómo se hacen su tijerita y ver. Entonces me sigue haciendo ilusión, igual que ir a un mundial y estar pues vigilando a Melania si hace falta o entrenando a Melania o a quien sea. Eso es que me hace la misma ilusión empezar con las escuelitas que tenemos ahí en el Paco Paz, con mis peques, que algunos se dejarán la gimnasia, harán otros deportes, porque también recomendamos otros deportes cuando la gimnasia no les gusta. Entonces yo creo que si tú trabajas con ilusión, haces lo que te gusta, tienes un ambiente que ya buscas tú durante años que sea lo más bonito, familiar y acogedor posible, e intentas evitar todo tipo de problemas y te dedicas a lo que es el deporte, claro, es mucho trabajo en casa, no solo cuando vas a entrenar en la pista de entrenamiento o en la de competición, hay mucho trabajo detrás en casa. Si antes yo las coreografías en verano ya las estoy dibujando, buscando músicas, escucho a lo mejor 1000 músicas en verano para luego pasárselas a ellas y que me ayuden, porque también son entrenadoras. O sea, tanto Yori como Iria son entrenadoras también, aparte de gimnastas, y vamos por ese camino. Entonces también es una suerte y ver el paso de los años, que te traen a sus hijos e hijas o que te llaman en Navidad gente a la que no ves desde hace 20 o 30 años. Entonces eso es lo que me deja a mí tranquila, no tanto los logros deportivos, que también, y como bien dices, una cosa es llegar en un momento puntual, otra es mantenerte, pues como llevamos desde el año 94, con gente casi en la selección y con grandes títulos. Es muy difícil. Pero es que no ha sido ese el planteamiento. Hemos llegado pues por circunstancias y porque hemos hecho el trabajo y ha salido bien. Un trabajo bien hecho. Y mantener la ilusión. Claro, y sobre todo la ilusión. Yo creo que es el secreto, creo. Isaura, nos quedamos sin tiempo. Yo creo que lo hemos contado todo, ¿verdad? Sí. Oye, muchísimas gracias y enhorabuena. A vosotros, como siempre. Isaura, que siempre es un placer conversar contigo y escucharte. Y nada, que seguimos ahí esperando de ti grandes éxitos, como siempre. Bueno, no me presiones. Está bien. Yolanda, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por el ejercicio. Iria, Claudia, pues oye, un placer teneros aquí. Y nada, pues seguir ahí compitiendo y con esa ilusión que decíamos la palabra de hoy. Muchas gracias a las 4. Gracias a vosotros. Y avanzamos en Más Deporte en Telemiño, nos vamos ahora con ese evento destacado del pasado fin de semana. Nos acercábamos a esas instalaciones de ASESOU, por donde se celebraba esa segunda competición galega de Kilterboard, esa plataforma de escalada que ven, que tiene ese desplome automático, esas presas que se van iluminando y donde se disputaban durante ese sábado, día 22 de noviembre, pues las distintas mangas con los deportistas de ASESOU. Te digo, una actividad que solamente se puede ver en Galicia, aquí en ASESOU, Toño, y que tuvo tremendo éxito. Cierto, continuamos descubriendo modalidades no nuevas, porque obviamente Kilterboard no es una modalidad nueva, sino que se utiliza para el entrenamiento de otras disciplinas que sí son un poquito más conocidas, pero sí es cierto que la competición pues es un poquito más reciente. Como dices, ese desplome que lo que hace es puedes ajustar el ángulo de subida, con lo cual a mayor ángulo pues mayor dificultad para las y los competidores. Como vemos ahí, muchísima gente joven, porque esta competición se dedicó exclusivamente a las categorías más jóvenes, y como recordaremos por ahí, pues muchos éxitos para los escaladores ourensanos, que en una jornada, como dices, un poquito diferente, una modalidad que van a seguir dando a conocer desde el Club ASESOU, y que pues
pues se convirtió en una jornada fantástica y una mañana sensacional. Pues vamos a repasar ese cuadro de honor por parejas. Primeras eran Irene Santás y Carolina Pérez, segundos Gael Cid y Noa Cid, y terceros Marcos Pascual y Tomé López. Esta fantástica competición, hay esas magníficas instalaciones de SSO, y que bueno, ha habido 2 y no hay 2 sin 3, ¿no? El año que viene más Kilter Bowl. Pues ya siento tintinear de nuevo las medallas aquí en el plató de Telemiño, en el plató de Más Deporte, porque vamos a hablar con un club que, si bien un deporte que asociamos habitualmente, o muchos asocian al verano, tiene actividad durante todo el año. Hablamos de vóley playa, hablamos del Club Ourense Vóley Playa. Tenemos hoy aquí, como digo, pues los que portan algunas de las medallas. Tenemos a Daniel Iglesias. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenos días, gracias. Gael Vilarchau, ¿cómo estás, Gael? Muy bien, muy bien. Ahí, el hombre que tintineaba las medallas era Gael, ahí lo tenemos, luego nos contará de dónde vienen esas preseas. Y aquí ya a mi mano izquierda, a vuestra derecha en las pantallas, tenemos al míster, al jefe, a Alex Prada. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Hoy un placer tenerte aquí de nuevo, y además para contarnos los éxitos. Hoy el motivo un poco de la entrevista es que estáis metidos en plena Copa Diputación, si no me equivoco es la 17ª Copa Diputación Ourense de Vóley Playa, y bueno, que se lleva desarrollando ya desde los meses de octubre. Ahora estamos en la fase autonómica, me detallarás un poco esto, pero antes de meternos en esta historia, cuéntanos estas medallas que traéis aquí. Bueno, pues ha sido una temporada, la del 24-25, bastante intensa. Llevamos ya muchos años trabajando muy fuerte con la base y con muy buenos resultados, y este año pues ha sido un poco la flor que empieza a mostrar esos colores y esos resultados. Y pues nada, estas medallas en concreto son del campeonatos infantiles masculinos, que quedaron terceros tanto en categoría, terceros por selecciones como por clubes. Entonces, bueno, estuvimos ahí cerca de la plata y sobre todo del oro, yo creo. Te contará él después, que lo vivió desde dentro del campo. Pero bueno, muy buena temporada en todas las categorías, sub-19, en cadete top 5 de nuevo, en sub-19 por lesión no conseguimos medalla, en femenino también participamos en todos los campeonatos de España, salvo en uno, o sea, clasificamos y campeonatos gallegos muy bien. Entonces ha sido una temporada realmente exitosa, con el que ya conocerás, Víctor López, participando en Campeonato de Europa en 2 categorías y con muy buenos resultados también, que es una cosa también de la que pueden sentirse orgullosos en el club y de la que yo como entrenador también me siento orgulloso, o sea que muy bien. Estabais hablando de Copa Diputación, estas medallas son de Campeonato de España. Campeonato de España, sí. Campeonato de España. Totalmente. Campeonato de España celebrado en el pasado mes de julio, si no me equivoco, el CESA para estas categorías, donde las medallas, uno de los miembros del equipo, ahí tenemos a Gael. Gael, cuéntanos un poco cómo fue la experiencia. Muy bien, por lo que veo. Bueno, el Campeonato de España fue un poco más... Fue bastante completa la temporada en general. El de España fue bastante bien. Llegamos a la semifinal, aunque nos tocó la parte difícil, más bien. Podíamos haber pasado a la final, fue un partido bastante reñido, podía haber ganado cualquiera. Y si hubiéramos llegado a la final, podríamos haber quedado tanto plata como oro, aunque fue un poco... bueno. Y en el CESA, tanto lo mismo, llegamos a la semifinal contra los mismos que perdimos en el Campeonato de España. Y pues bueno, sí, puede que ser que se nos complicara un poco más, tuvimos unos pequeños errores ahí, bueno, cosa del partido. Y pues eso, podía ser lo mismo. La final sería contra Andalucía, que sería otro que también jugamos en fase de grupos, y bueno, podía haber ganado cualquiera. ¿Coincidís con el análisis, Alex? Bueno, tiene razón que en las semifinales estuvieron muy cerca, tanto en el de clubes como en el de selecciones. En el de selecciones diría yo que incluso más, porque tuvimos bola de partido, pero fue un punto así muy loco, de estos que poder cae y se salva Comunidad Valenciana, que estaba siendo entrenada por el medallista olímpico Javier Bosma. Ha de decirse porque es destacable, al menos para mí es un orgullo tener que enfrentarme como entrenador a un medallista olímpico de vóley playa, plata. Y... Bueno, una cosa es jugar y otra cosa es después... Bueno. Todo... Es buen entrenador, y sí, muy cerca, estuvieron muy cerca, mucho carácter. La verdad que categoría infantil es una categoría en la que los niños ya empiezan a desarrollarse físicamente,
Entonces hay destrezas físicas muy importantes que cuentan para el juego, pero la cabeza es muy importante, como en todos los deportes, y ahí aún están verdes y demostraron una capacidad de lucha muy buena, y tanto así que en el tercer y cuarto puesto no dieron opción a sus rivales tanto en selecciones como en el de clubes. He de decir que al de selecciones obviamente pues van menos jugadores que a los campeonatos de clubes. Nosotros en el de clubes pues fuimos con una representación de 6 infantiles que lo hicieron todos muy bien. Al de selecciones iban 2 de ellos, él y otro jugador que se llama Helio, y cualquiera de ellos podrían haber formado parte de la selección. Tiene un grupo muy bueno el infantil, que esperamos que este año en cadetes y de nuevo en infantil den muy buenos resultados, y que van creciendo y van subiendo, y el nivel pues lo vamos asentando y creciendo desde ahí, que es un poco lo importante, asentar una base y a partir de ahí seguir creciendo y poder seguir subiendo el nivel. Hablabas de los chicos que se van desarrollando y bueno, ya hemos visto aquí a todos nuestros invitados, a Daniel, que cada vez que viene lo vemos evolucionar. Quizás el jugador de vóley playa con voz más radiofónica que tenemos aquí en Galicia. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo ha ido la temporada también? Pues muy bien. En el Campeonato de España, por ejemplo, nos quedamos en cuartos, pero fue muy reñido, al igual que mi compañero. Fueron 2 sets a 1 en contra, pero bueno, estuvo muy reñido el primer set. Podría haber sido a cualquiera. Y luego en el de selecciones también nos vimos muy bien, solo que por pequeños fallos pues no se nos dio la oportunidad. Tú ya estás muy bregado en estas lides, ya has ido a varios campeonatos, se nota el peso de la experiencia también, de cada uno ya jugando los partidos de otra manera. Sí, la experiencia se nota, no es lo mismo jugar por primera vez un campeonato de España, que tienes como, qué difícil, qué pasa si no paso, qué me dirá mi entrenador también, porque también hay... La presión, se siente. Sí, pero bueno, con la experiencia vas quitando menos peso a cómo vas a quedar y más a cómo lo voy a hacer en ese partido, y luego ya pensarás en el siguiente. Toño. Hablaba antes Alex de que bueno, esta temporada, este año está siendo el del reflejo, el del culmen un poquito de todo el trabajo de estos años atrás, y la verdad es que sí. Nombraba a Víctor López, que bueno, pues que ha jugado a nivel internacional en la selección española en 2 europeos en diferentes, con apenas 3 semanas, un mes de diferencia, y la verdad pues bueno, podemos recordar también que ese equipo sub-15 es uno de los finalistas a los premios Más Deporte esta temporada en la categoría de mejor equipo base, o sea, mejor equipo promesa. O sea que bueno, estamos hablando ya de un club que en poquitos años ha ido increciendo de forma superlativa, y bueno, como dice, que los éxitos continúen, ¿no? Eso esperamos. Ellos trabajan cada día un poquito más, porque el nivel, si quieres subirlo, pues hay que seguir trabajando y mejorando y demás. Entonces sí, estamos muy contentos de eso y esperamos asentar y crecer. Es lo que hemos venido haciendo desde el principio. Cuando él era infantil, pues llegamos a esa semifinal. Desde hace 5 años, yo diría que en infantiles estamos todos los años en el top 5. Y en las siguientes categorías, según vamos avanzando, pues eso, nos vamos acercando cada vez más arriba. Somos recurrentes y un club pesado para los otros clubes cuando vamos a los campeonatos de España. ¿Volvéis a estar aquí? Sí, es que en todas las categorías trabajamos. No tenemos una generación que despunta o un jugador que despunta demasiado y los demás nada, no. Es un trabajo que se ve que es mérito suyo, de que se toman con seriedad las palabras que yo les transmito, y entonces nos hace sentir muy orgullosos a todos en el club, y creo que ellos pueden estarlo también de que lo hacen con ahínco y lo hacen con motivación. Uno de los límites de muchos clubes y de muchos deportes en la ciudad y provincia de Ourense es el de las instalaciones. No sé en vuestro caso cómo estáis, porque teniendo en cuenta el volumen de gente y que se practica en este momento, pues afortunadamente ya todo el año, no sé con esos 2 campos si es suficiente o no. La realidad en nuestro caso es que ya limitamos, o sea, no hay capacidad de crecimiento debido a la limitación de las instalaciones. Ya hace un tiempo de eso. Entonces, bueno, con lo que tenemos se va haciendo. Sí que efectivamente, pues para poder traer campeonatos aquí, grandes me refiero, pues un campeonato de España o un campeonato, ya no te hablamos de campeonatos de Europa o demás, sí que haría falta una instalación obviamente reacondicionada y demás. Pero bueno, es verdad que entrenamos muy bien, entrenamos bien allí,
es acogedor, como se diría, ¿no? De un piso pequeño que es el que te puedes permitir. Entonces, bueno, con las herramientas que tenemos hacemos lo que podemos, siempre y cuando todo vaya a favor y esperemos poder ir mejorando en todos los sentidos, tanto ellos deportivamente como el club hacer los esfuerzos que sean necesarios y con la ayuda obviamente de las instituciones que también muchas veces reman a favor, poder ir avanzando en todos los sentidos, en instalaciones, en rendimiento, en estructura, que también es muy importante. Entonces sí, efectivamente es un hándicap muchas veces, pues por ejemplo, pues eso, para acceder a campeonatos, traer a campeonatos aquí y que algún día estos chicos puedan alzar la medallita de oro, pero aquí que también estaría muy bien. Estamos viendo imágenes del pasado fin de semana en esa Copa Diputación. Oye, una pregunta que os hago a vosotros dos es si, esto que decíamos, obviamente la instalación de Oira está muy bien, pero tiene sus limitaciones. ¿Notáis mucho el cambio cuando vais a competir por ahí fuera y os encontráis una gran instalación? La perspectiva tiene que cambiar un poco, ¿no? De espacio mucho más abierto a lo mejor. Al final, la mayoría de las veces que vamos fuera suelen ser playas, entonces ahí el espacio es muchísimo más amplio. Sin embargo, las veces que hemos ido a los campos que son más interiores, menos playa, pues no se sienten tan diferentes. Sinceramente, estoy muy a gusto con este campo y en general, pero sí que no estaría mal alguna pistilla más. Eso imagino que estás de acuerdo, ¿verdad, Gael? Sí, bueno, tienes razón. No hay mucha diferencia, bueno, sí que se siente a veces un poco con el espacio, pero ya estamos bastante acostumbrados posiblemente de ir todos los veranos por ahí, de playa en playa. No hay, yo al menos en mi caso no me siento tan distraído con si hay mucho espacio o no. Imagino que en las playas el viento será un poco más traicionero también. Sí, bueno, en Ézaro, por ejemplo, en el Campeonato de España, cuando jugaba en la final, hacía un viento que complicaba las cosas. Sí, sí. Pues eso, bueno, el viento sí afecta en el partido, depende si va hacia un lado o va hacia el otro, pero sí afecta. Oye, Víctor López, que es miembro de la selección, de la concentración permanente de la selección española, pues ha conseguido la llave que abre las grandes puertas de los grandes eventos a nivel nacional e internacional. ¿Alguno de estos chicos, Gael, Dani o alguno de los que pueda venir por atrás, está también ahí llamando a la puerta de esa concentración permanente? A ver, realmente es muy complicado. El caso de Víctor ya es un caso bastante especial porque tampoco es que sea una persona que antropométricamente digas un Pau Gasol, no, 2'16 tiene que jugar al baloncesto y ser bueno, entre comillas, ¿no? No ese es el caso tampoco, es un chico normal, físicamente potente y demás, pero pues eso, el trabajo que hicimos aquí, el trabajo que hizo él, le llevó a desarrollarse técnicamente pues un poco por encima de la media y entonces a destacar en ese sentido. Ese es un hándicap. Pero sí, de los que vienen por abajo hay una generación muy buena, la generación de Gael es muy buena, Daniel ha trabajado mucho y trabaja mucho y competitivamente están cerca de ese nivel, pero es un salto, es un escalón que no depende tanto a lo mejor a veces de ese trabajo como de, bueno, tener ciertas cualidades o estar ahí en ese momento justo. Veremos, próximamente igual sí que hay noticias de ese tipo de cosas, pero bueno, es un salto que es aspiracional y que deben tener en mente para ayudarles a trabajar cada día y a esforzarse, pero tampoco creo que deba ser una ambición. Es un poco, lo decía Daniel ahora cuando veníamos, un poco como pasa con la selección gallega, que es un escalón anterior completamente. Bueno, yo voy a trabajar, voy a intentar quedar campeón gallego, voy a intentar clasificarme al Campeonato de España, voy a intentar ganar lo que pueda en el Campeonato de España. Esas son las herramientas o las batallas que yo puedo pelear. Y luego, si hay un seleccionador que dice, este chico me gusta, pues genial. Pero ya no depende de ti y por tanto tampoco creo que deba suponer ni una ambición exagerada ni una frustración si no lo consiguen, porque lo que pueden hacer ellos es por lo que deben luchar y lo demás, si viene, pues entiendo que es genial y si no, pues a seguir peleando. Alex, nos quedamos casi sin tiempo para la entrevista y sí que no quiero dejar el tema que os traigo hoy aquí, que es la Copa Diputación, 17 edición de la Copa Diputación, fases previas en octubre, fases locales, digamos, y ahora estamos en las fases ya autonómicas y la cerramos este próximo fin de semana. Sí, este próximo domingo, sábado, la fase previa, diríamos, del torneo y el domingo, pues el cuadro final, main draw, como decimos en inglés, y
Y nada, con eso cerramos todo. El domingo por la tarde será la entrega de trofeos de todas las categorías que hemos ido compitiendo en este otoño, con presencia de las instituciones y demás. Y pues ahí cerraremos esta etapa y a trabajar y a cargar pilas para volver lo más fuertes posible cuando lleguen las siguientes competiciones. Oye, pues muchísimas gracias a los tres por acompañarnos hoy aquí y mucha suerte en vuestros próximos encuentros y a seguir dándole duro. Gracias. Ahí al vóley playa. Vale, muchísimas gracias. Toño, nos vamos con el Más Deporte hoy martes. Pues venga, coincidimos hoy con ese evento destacado de Más Deporte Telemiño, con el de Más Deporte Suplemento, con esta Copa Galicia de Kilterboard de escalada en bloque, como decíamos antes, que se disputó en las instalaciones de Asesou. Pues bueno, una forma diferente, una modalidad un poco menos conocida, pero también visual y estéticamente pues muy llamativa. Dialogamos esta semana pasada con nada menos que un campeón de España. Estrenamos campeón de España de Jacobo Casado en karate, un chico del Karate Club Maceda, campeón de España en categoría cadete, más de 70 kilos, o sea que bueno, sensacional noticia para el deporte orensano. Y la pasada semana te felicitaba ya casi la Navidad, así en tono un poco jocoso, pero ahora sí es cierto que ya estamos ahí a las puertas, teniendo en cuenta que ya se conocen los finalistas de los premios Más Deporte temporada 2024-2025, esa 24 edición de la gala de entrega de los premios Más Deporte, que será el miércoles 10 de diciembre a las 7 de la tarde en el Auditorio Municipal. Y que nada, pues hoy se han dado a conocer la terna de finalistas de esas 11 categorías que tienen pues terna de finalistas. Pues después de publicidad analizamos muchos de los eventos del pasado fin de semana y también hablaremos un poco de esos méritos para esa gala Más Deporte. Nos vemos enseguida. Seguimos en Más Deporte en Telemiño y antes de comenzar pues con ese repaso que hacemos semanalmente de los eventos celebrados y las competiciones que se han disputado en Ourense en las últimas jornadas, tengo a Toño aquí, que como decíamos antes ya se ha celebrado la reunión del jurado de los premios Más Deporte de la región, premios que se darán el próximo 10 de diciembre en el Auditorio Municipal de Ourense y que bueno, como ha quedado visto para sentencia, diría el jurado ya aún no ha fallado, sino que está pendiente de la última deliberación. Los miembros del jurado hemos hecho la parte más complicada, que es elegir a esa terna de finalistas en cada una de las categorías. La verdad es que afortunadamente para el deporte orensano, siempre lo hablamos, a lo mejor es cierto que a nivel de equipos de los grandes deportes estamos un poquito más bajos que muchas provincias del resto de España, pero sí es cierto que a nivel individual y a nivel de base el deporte orensano, pues a pesar de todos los pesares, pues goza de muy buena salud. Y como digo, la labor de escoger de todos los deportes, de todas las modalidades, a 3 deportistas o a 3 equipos en esa terna de las diferentes categorías de los premios Más Deporte es bastante complicado. Por eso digo que la parte más complicada la hemos realizado con esas primeras votaciones que culminaron el viernes pasado y que publicamos en el suplemento de este martes, esa terna de finalistas a los premios Más Deporte, que recordemos es ya la 24ª edición. Terna de finalistas que se ordenará con una nueva votación que realizará el jurado. Cierto, ahora ya solo entre los 3 finalistas pues procederemos a una nueva votación y de ahí pues saldrá el ganador en cada una de las categorías. Cualquiera que salga de ahí muy merecido sin duda. Pues la verdad es que sí, porque no canta, no llama la atención nadie, porque cualquiera que vaya a ganar pues va a ser campeón de España, campeón gallego, campeón de Copa Diputación probablemente, e incluso medallista internacional. O sea que yo creo que, como decía antes, el nivel del deporte orensano, sobre todo en las categorías individuales, es sensacional. Pues completamente de acuerdo, nivel sensacional en el deporte ourensano. Pues ahora sí, nos vamos con ese repaso semanal que tenemos a los eventos celebrados en las últimas fechas, comenzando pues con atletismo, si no me equivoco. Sí, nos vamos al Cross Guillerme Brown, también 28 ediciones ya del Cross Guillerme Brown, clásico, en este colegio de Opereiro de Aguiar, donde se celebraron pues distintas categorías, categoría para los padres del cole también, y en categoría absoluta por los vencedores
vencedores fueron Uxía Rodríguez, primera clasificada en categoría femenina, y en la masculina Albino Fernández del atletismo arenteiro se llevaba la victoria. Mañana fría, como podemos ver ahí, pero eso no fue impedimento pues para que todos los chicos pudieran participar en un recorrido que este año incluía alguna novedad, que era así ciertamente enrevesado, pero muy divertido. La verdad es que sí. Y además en una nueva oportunidad, pues un nuevo recuerdo para nuestro bien querido amigo José García Calvo Willy, pues que también era en esta edición pues un memorial, ¿no? Sí, un memorial al que fue uno de sus educadores en el centro. A Willy veíamos a su viuda también en una de estas imágenes que estábamos viendo anteriormente. Pues del Guillerme Brown nos vamos al pabellón del CEI Mestrevide, donde se celebraba pues ese torneo de bádminton San Martiño, de torneo territorial de ranking en categoría senior, que organizaba el Club Atlos con la Federación Galega de Bádminton. Jornada muy completa, porque además de este torneo también se celebraba una jornada de Copa Diputación. Ojo, porque acaba de terminar la del año 2025 y arrancamos esta 2026. Es ya la segunda jornada, que en este caso este fin de semana pasado fue en las categorías por parejas y solo en los grupos de edad de base hasta la categoría cadete. Pues la verdad es que ya vivió la segunda jornada de lo que va a ser la Copa Diputación 2025-2026. Aquí las imágenes que estamos viendo, pues estamos observando ese torneo San Martiño de categoría senior, y en el IES, esto es en el colegio Mestrevide, y en el IES Aslagoa se celebraba la Copa Diputación. Que por cierto, en este evento participaba nada más y nada menos que un super veterano, como es, tú lo conoces bien, fundador también de la San Martiño, Julio Fernández, que bueno, es el presidente y el fundador del Club Atlos, que pasados ya los 80 años pues continúa participando en las competiciones, ahora como super veterano plus, ya con dos pluses de super veterano, continúa participando pues en las competiciones autonómicas. Y puedo decir que he tenido la ocasión de jugar con él. Y ojo, nos da clase, muy bien, nos sigue dando clase a todos, sin duda, y a un nivel top. Del bádminton nos vamos ahora a Oira, al Polideportivo de Oira, a la halterofilia, porque allí se celebraba el Campeonato de Galicia de halterofilia base y técnica, las categorías sub-15, sub-17 y junior, y también en otras categorías en técnica, pues se disputaba ahí ese campeonato con 86 deportistas, que no está mal, una cifra importante. Ahí vemos a un esforzado altera también haciendo su levantamiento. Ahí lo tenemos. La verdad, Toño, es que la variedad deportiva que tenemos cada fin de semana en Ourense es espectacular. Es excepcional, sí. Y la verdad que todas las federaciones y todos los deportes, también aquí cada vez se cuida más. Se cuida más la puesta en escena, exactamente. Ahí vemos este campeonato de Galicia de técnica, y la verdad pues que sí, con una puesta en escena como el mejor de los campeonatos. Otra Copa Diputación teníamos en Ourense, en este caso en el pabellón de los Remedios, en el anexo del pabellón de los Remedios, la Copa Diputación de taekwondo en la categoría base. 120 taekwondistas del Olimpia de Carballiño, el Trabazos, el Samu Doyan y el Centro Deportivo Couto, pues se reunían pues para esta jornada de taekwondo base, Copa Diputación, que también pues ha tenido esta cita numerosa y importante para la competición de este deporte en Ourense. Ahí los ejercicios, que a mí siempre me gusta enseñarlos completos, la verdad, que es un lujazo el nivel también que demuestran por los deportistas en estas competiciones. Y del taekwondo nos vamos al Pazos Deportes Paco Paz. Allí se celebraba pues la última de las citas del Rumbo, esa jornada, ese circuito de orientación deportiva que se celebró en distintas localidades de la geografía ourensana y que daba su cierre pues en el Pazo Paco Paz, ahí por los distintos pasillos, los distintos graderíos, buscando esas balizas, también con un laberinto interior que se montó en el centro de la pista,
y la verdad una actividad muy divertida. Contaron con DJ, humo, luces y también la orientación nocturna, y esto apagando las luces del Paco Paz, pues también una actividad más deporte también nocturna se hizo en el Pazo. Sí, esta misma actividad también ahí de acercamiento a la orientación lo hemos hecho, y ahí tenemos pendiente al colofón a este trick track ourense de orientación con Óscar que vemos por ahí, o sea que es sensacional iniciativa. El año pasado, o hace 2 años ya, el tiempo pasa rápido, hacíamos con Más Deporte Región esta actividad en el Polideportivo de Arrúa, en Aguillón. También ahí apagando las luces, haciendo las curas, y la verdad que es muy interesante, muy divertido. Nos vamos con otra Copa Diputación nuevamente, que también se celebraba aquí en el Pazos Deportes Paco Paz, y también el sábado 22 de noviembre. Hablamos de Wushu y hablamos de Big Dao, segunda Copa Diputación de esta modalidad de Wushu, que se celebraba con cerca de 50 competidores que venían de Ourense, Berín, también de Vigo, donde se estrenaba bien ese suelo azul, ese suelo de competición, cortesía de la Federación China de Wushu. Cortesía, un suelo que tiene un importe de más de 20.000 euros. Cierto. Y que fue donado pues aquí a nuestro Dynamic Center y a la Federación Galega de Judo, pues para poder disputar este tipo de competiciones, pues en agradecimiento al gran trabajo que se está haciendo aquí, que está haciendo el maestro Gago, que está haciendo Dynamic Center, pues con estas modalidades de Wushu. Ahí vemos con ese Bing Down, que se refiere a la espada, y bueno, las distintas técnicas y ataques, y esa competición, ese combate, pues también muy interesante, y si vivieron competiciones chulas, por definirlo de alguna manera, muy atractivas. Y ya nos vamos al domingo 23 de septiembre, donde se celebraba, después de 6 años de parón, regresa al calendario el Rally de las Lentejas, un rally de automóviles clásicos que salía en este caso de San Amaro, y donde participaron 40 equipos. Esta es la edición número 22 del rally, que, como decía, se retoma pues tras 6 años de parón, que nos comentaba aquí Paco, presidente de Escudería Ourense, que bueno, las dificultades que tienen a veces para organizar estos eventos debido a permisos, a trazar y a diseñar pues las rutas, pues a veces se complicaba, pero este año han buscado hueco en el calendario y ahí lo tenemos. Mañana fría también en San Amaro, pero eso no ha impedido poder disfrutar del automóvil clásico, de estos rallies de regularidad. Y ahora sí, nos tenemos que ir rápidamente, Toño, a los equipos ourensanos en categoría nacional, empezando ahí con el Bosco Salesianos, que ahí lo tenemos en acción, que estuvo muy cerquita de la victoria. Sigue tirando al palo, en este caso al aro. Vamos cortita y al pie. Venga, en derrota 65-66 ante Chantada. Por un solo punto, una lástima. Efectivamente, Chantada de nuestro amigo también Albertito, que bueno, continúa ahí cerca de la cincuentena y todavía jugando. Continúa con una sola victoria en la cola de la clasificación, 7 derrotas, y esta semana pues el conjunto colegial de Nácari Rojas visita la Universidad de Oviedo. No le sentó bien el viaje a las Islas Canarias, al Ribeiro Rodosa, en el balonmano Primera División Nacional Masculina, porque también caía contundentemente esta vez, sí, 37-26. Bueno, el viaje igual seguro que le sentó bien, y el calorcito también. Lo que no le sentó tan bien pues fue la calidad de un Lanzarote que bueno, se mueve por los puestos nobles de esta Primera División Nacional de balonmano masculino, y que, como dices, pues ganó con contundencia y con claridad. Esperemos que en el derbi autonómico de esta semana en O Consello ante el Bueu, el conjunto ourensano consiga la tercera victoria de la temporada y empiece a abrir un poquito hueco con el último puesto de la clasificación, porque todavía se mueve por la zona de descenso. Nos vamos ahora con Primera Federación Futsal Femenina Ourense On Time. Recordamos que parón por ese Mundial de Futsal que se está celebrando, por cierto. Esta misma mañana, segunda victoria en la fase de grupos, y el conjunto ourensano de Antía Pérez y de Vanes Otelo, pues que ya está clasificado para la segunda fase de la competición. Todavía le queda un partido, pero bueno, ya está clasificado. Vanes Otelo, que es la autora del primer gol de España en la fase final de un mundial. Desde luego. Eso ya queda para la historia. Para la historia, de orgullo. Para la historia van sus números, que lleva ya cerca de un centenar de goles con la selección. Nos vamos a la segunda Federación Futsal Femenina, Ourense On Time B. El Nouturia vencía 6-1 al filial del Ourense On Time.
Pues nada, le sigue costando hacer gol al conjunto ourensano y que bueno, pues ante el Turia nueva derrota, la 10ª en otros tantos partidos, continúa colista sin saber lo que es puntuar y esta semana, pues el sábado a las 11:30 de la mañana, pues que recibe al Atlético Mercadal. Nos vamos ahora con el Estrela Cortegada Futsal, que vencía 5-2 a Marín. Partido importantísimo porque era uno de los duelos de ese top 5 en la segunda división en el grupo 1, victoria para el equipo de Cortegada, que esta semana se mantiene tercero, todavía a un punto de líder y empatado con el segundo clasificado, y esta semana, hablando de líder, pues el conjunto de Orribeiro, por fin en casa, porque el partido se va a disputar en el, seguro que te suena, Pabellón Polideportivo Marta Míguez, pues el sábado a las 6 de la tarde, reinauguración de ese pabellón polideportivo, ya con las obras finalizadas, recibe nada menos que al líder de la categoría, el Rodiles. Pues va a ser un examen para ver si el conjunto ourensano pues se sitúa líder y puede estar luchando por ese primer puesto, que no da el ascenso directo, pero bueno, sí da un poquito de ventaja para la fase de playoff. Y la mejor de las noticias del pasado fin de semana, esa victoria 3-0 contra Astillero por parte del Aceite de Sabril, jugando aquí en casa. Viendo ese marcador de 3-0 y ahora voy a relatar cómo fue la victoria, pues la verdad es que fue trabajadísima, con un 26-24 en el primer set, 25-23 en el segundo set y 28-26 en el tercer set. O sea que más trabajada. Nadie dijo que fuera fácil. Casi imposible, pero como dices, sensacional. Segunda victoria del conjunto ourensano, abandona ya los puestos de descenso directo que hace tan poquito tiempo pues estaba ocupando esa última plaza, y esta semana, este sábado a las 7:30, vuelve a jugar como local en Opompeo, recibiendo en el derbi autonómico al equipo de Zalaeta, un equipo que se mueve ahí por la zona media de la clasificación. Esperemos cantar la semana que viene la tercera victoria del equipo de Pablo Pérez. Y nos vamos rápidamente con esa agenda de actividades deportivas para las próximas fechas. Tenemos el jueves Liga Femenina de Montalegre, del Real Montalegre Club de Golf, esa tercera jornada. El sábado tenemos una cita con el cross, con el campo a través Xogade, de la agrupación deportiva escolar de Asburgas, esa fase final comarcal que dará por los puestos que pasen a esa final provincial. Será en el complejo deportivo de Monterrey. Tenemos la 14ª edición de la Copa Diputación Ourense de Kung Fu, será en el Polideportivo de Pereiro Aguiar, organizado por Artai. También tenemos actividad en el Pabellón Municipal de Los Remedios en Ourense, donde se celebrará esa 19ª edición del torneo Nadal Gimnasia Trampolín, sexto memorial Marosa Salgado Madriñán, organizado por el Club Gimnasia Escola Pabellón Ourense. Los días 29 y 30 de noviembre, todo el fin de semana, se disputará, y lo venían a presentar aquí hoy nuestros invitados, la 17ª edición de la Copa Diputación Ourense Voliplaya, en este caso categoría senior, fase autonómica, organizada por ese Club Voliplaya Ourense. También tenemos actividad en Carballiño los dos días, 29 y 30 de noviembre, octavo torneo Vila do Carballiño de patinaje artística Oreco Balgón, en el Polideportivo Paco Chao, organizado por AEDE, y el domingo 30 de noviembre, pues más de automóviles clásicos, en este caso será la ruta celebrada con motivo de la asamblea de la Escudería Clásicos Ourense. Toño, como siempre variada la agenda deportiva, esta y algunas cosas más tendremos aquí para comentar la semana que viene. Quizá no tan extensa como la semana pasada, pero como vemos pues todavía más competiciones, como ese vóley playa que va a vivir el colofón a esa Copa Diputación de todas las categorías y la entrega de premios, y como decimos siempre, a disfrutar. Si quieren participar y pueden participar, que lo hagan, y si no, pues a animar desde fuera. Aquí estaremos la semana que viene para comentarlo, Toño. Hasta la próxima semana. Nos vemos la próxima semana con mucho más deporte aquí en Telemiño. Pásenlo bien, nos vemos.